Bueno, buenas noches a todos, todas y todes nuevamente. Buenas noches, doctor Jaime, gusto tenerlo en este último encuentro, en el que tenemos la excelente participación de la doctora Alcira Bonilla, amiga, colega eh, y trabajadora incansable por la filosofía de la liberación y demás temas que, bueno, que ella misma se va a encargar de comentar con ustedes. Voy a presentar a Alcira. Alcira tiene un CV inmenso, voy a ir saltando algunas cosas, no tantas. Alcira es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España. Su doctorado lo obtuvo en 1985. Es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, también de la Universidad Complutense de Madrid, en 1978, y la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Tiene estudios en la carrera de Letras en la UBA entre 1972 y 1974, y tiene estudios postdoctorales de ética en universidades canadienses. Es docente investigadora, la categoría más alta para el Ministerio de Educación de Argentina. Actualmente es investigadora principal del CONICET, con ingreso en el año 2015. Ha sido jubilada, se jubiló y la recontrataron en 2015 en el Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, cuya junta consultiva integra como directora de la sección Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural, profesor Carlos Astrada, y profesora titular consulta del Departamento de Filosofía de la misma facultad. Ejerce la docencia universitaria desde 1968 y es profesora regular desde 1986 en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales públicas y privadas. Profesora a cargo de seminarios de maestría y doctorado en universidades argentinas y extranjeras desde 1990. Alcira ha dirigido y dirige numerosas tesis de doctorado, maestría y licenciatura en universidades nacionales y extranjeras. También dirige becarios en la Universidad de Buenos Aires y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Dirige investigadoras, investigadores, pasantes y estudiantes. Integra la Comisión de Ética y la Comisión de Postdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de proyectos de investigación desde 1989. Es socia fundadora de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, con sede en Barcelona, desde el año 2017. Tiene una membresía titular en varias sociedades y asociaciones de filosofía del país y del extranjero. Es integrante de numerosos jurados y comités de evaluación, tanto docente como de investigación, es decir, proyectos, becarios, carreras, etc. Ha dictado conferencias y ha participado en paneles en el país y en el extranjero. Ha organizado e integra algunos comités científicos y congresos, jornadas, y tiene un número de 231 ponencias. Fue presidenta de la Comisión de Doctorado, directora e integrante de la Comisión Directiva de la Maestría en Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y consejera titular por el claustro de profesores de esa misma facultad durante 23 años. Integra comités editoriales y evaluadores de revistas filosóficas, científicas y culturales. Entre sus libros publicados, va a mencionar algunos nada más, uno en el que ha trabajado con Rosero Morales, con Fournier Betancourt,
El título es Desafíos para una filosofía intercultural nuestroamericana. Tiene otro libro con Carlos Cuyen, denominado La ciudadanía en jaque, y Ciudadanías, Alteridad y Migración. Tiene otro libro con Carlos Cuyen, La ciudadanía en jaque 1 y 2. Son 2 libros que hablan de la ciudadanía en jaque. También ha trabajado en antropología filosófica y en bioética y salud mental, intersecciones y dilemas. Otro libro, Mundo de la vida, Mundo de la historia. Y en 1985, como uno de los primeros que menciona, escribió Husserl y la crítica de la razón. Bueno, además tiene numerosos artículos publicados, siempre en torno a la filosofía intercultural, la fenomenología, la filosofía de la liberación. Ha escrito monografías sobre autores españoles y latinoamericanos. Ha escrito sobre ética, sobre perspectivas ético-políticas de los derechos humanos y la ciudadanía, ética ambiental, bioética, ciudadanías interculturales emergentes, memoria e inclusión en la comunidad moral y responsabilidad. Antropología filosófica, políticas de la antropología filosófica, contribuciones de Michel Foucault a la antropología filosófica, filosofía de la cultura, enseñanza de la filosofía en el nivel superior universitario, filosofía y literatura. Como verán, acabo de leerles el CV resumido de Alcira. Imaginen lo que debe ser su CV extenso, ¿no? Agradecidas, Alcira, agradecidos. Un gusto tenerte en este último encuentro de este seminario, en el que queremos trabajar temas nuestroamericanos, y sabemos que nos vas a deleitar con toda tu trayectoria respecto de la interculturalidad, fundamentalmente. Así que adelante, el micrófono es tuyo, Alcira. Bueno, muchas gracias, querida Mónica. En fin, eso, lo que acaba de leer Mónica, piensen ustedes que es un poco resultado de demasiados años, ¿no? Yo tengo 77 años, de modo que no es un currículum tan extenso para los 77. Pero bueno, siempre con entusiasmo, como saben, Jaime y Mónica, y quizá algunas otras de las personas que están acá, y a quienes les agradezco muchísimo la posibilidad de comunicarme para mí esta noche ya con ustedes. Bueno, para quienes no me conocen, aunque Mónica lo dijo recién, aclaro que mi lugar de enunciación permanente, por lo menos desde más o menos los años 90 para acá, es el de la filosofía intercultural, concebida como filosofía ecocultural o ecofilosofía intercultural, perdón, nuestroamericana liberadora. En el título de la charla de hoy, puse apuntes conceptuales sobre ecosofía intercultural. Voy a hacer un breve paréntesis para explicar esta diferencia más aparente que real entre los términos ecofilosofía intercultural y ecosofía intercultural. No me hago cargo, lo digo ya, de terminologías acuñadas por otros autores, porque el término de ecosofía ha recibido varias interpretaciones. No voy a discutir con ellos ni voy a aclarar nada en este momento respecto de otras acepciones, salvo una sola hacia el final. Bueno, como yo quería decirles, y muchos lo saben, mi adscripción a la filosofía intercultural no es reciente, sino que data sobre todo de la última década del siglo pasado. Reconozco la influencia de las ideas y métodos de trabajo desarrollados por Raúl Forné Betancourt y su grupo de investigación, y actualmente, como leyó Mónica,
pertenezco un poco como madre fundadora también a la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, donde si Dios quiere tendré la alegría ahora a fines de junio de dictar un seminario, presencial por suerte. Bueno, según Fournet, vivimos en una encrucijada civilizatoria, pero esta encrucijada no se manifiesta como el paraje en el que se cruzan caminos abiertos, como dice la primera acepción del diccionario de la palabra encrucijada, sino como una emboscada civilizatoria, puesto que la imposición hegemónica del modelo civilizatorio monocultural, patriarcal, antropocéntrico, androcéntrico y capitalista neoliberal produce, según entiende Raúl Fournet, un robo de mundo. Por eso, él estima de la mayor importancia la denuncia sin eufemismos de esta emboscada y la lucha contra ella. Entre los temas clave de agenda que permitirían superar esta emboscada civilizatoria figuran profundizar la crítica de la epistemología hegemónica, haciendo manifiestos sus mecanismos de reducción de la diversidad cognitiva de la humanidad. Cuyanamente tendríamos que volver a la barbarie, con el fin de mostrar las formas de sustitución del mundo real como paraje de lugares de diferencias, despertar las cosmologías del mundo y relanzar un diálogo entre ellas. Replantear la cuestión antropológica desde las memorias históricas de los pueblos frente a los intentos actuales de poshumanización o transhumanización con su ideología de la descorporalización del ser humano y del campo social. Pero también desfilosofar la filosofía. ¿Para qué? Para fomentar el diálogo entre las múltiples culturas del filosofar o sabiduría, y también desculturizar la idea de cultura y desteoretizar las culturas, porque el diálogo entre culturas debe darse entre culturas vividas y no entre culturas inventadas por los teóricos. Así, en el cumplimiento de estas tareas, la filosofía la ecofilosofía intercultural nuestroamericana, como la prefiero llamar yo, se situaría en los tiempos presentes asumiendo una clara posición ético-política en favor de la vida digna de todos en equilibrio y paz entre los seres humanos y la naturaleza, para articularse además orgánicamente, como dice Fournet, con las memorias de liberación y de bondad de los pueblos. Desde esta perspectiva, entonces, señalo que puse ecosofía y no ecofilosofía en el título, en este sentido intercultural específico, el que piensa el trabajo dialógico intercultural como diálogos con las memorias de las sabidurías del mundo. Sabidurías que no siempre están contenidas en soportes escritos, ni se formulan como las ciencias de origen europeo. Aclaro que esto es realmente un trabajo ímprobo de varias generaciones, de muchos grupos de investigación y que se está haciendo, por supuesto. México es un ejemplo en este sentido, ¿no? Y les agradezco muchísimo. Bueno, en el esquema de conferencia que yo mandé a Mónica, y no sé si ella lo ha distribuido, como primer punto figuraba una introducción
y dice su título, Fenomenología sucinta de una época truculenta. Bueno, esto parece algo exagerado. El adjetivo truculento, truculenta, definido por el diccionario de la RAE, es definido por el diccionario de la RAE como aquello que asusta o produce horror por su excesiva crueldad o dramatismo. A mi entender, empero, estimo pertinente este adjetivo para calificar la sindemia o conjunto de males que se han adensado en los últimos años y en los últimos meses, sobre todo a partir del desencadenamiento de la coronacrisis provocada por la pandemia agobiante de COVID-19, todavía sin término, sus efectos deleterios y el añadido tremendo de la guerra en el este europeo, que se suma a otras ya instaladas y también con secuelas impredecibles por ahora. Ya en abril del 2020, Ignacio Ramonet, el periodista conocido en La pandemia y Sistema Mundo, señalaba que la humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento y perplejidad una experiencia inaugural. Sé que alguno de ustedes me lo ha escuchado esto, pero me parece que fue una frase feliz, si cabe decir que eso es feliz, bueno, pero como frase fue feliz. Meses más tarde, en un librito que recomiendo, Un virus demasiado humano, aclaraba Jean-Luc Nancy que toda experiencia es experiencia de una incertidumbre y por consiguiente nos lleva fuera de toda programación, nos hace perder el control, suscita un sujeto nuevo, otro nosotros. Justamente la sensación de perplejidad que provocó y provoca la pandemia, a la que ahora sumamos la de la guerra, en la guerra real, pero también la mediática, se debe a la carencia de soluciones inmediatas para hacerle frente, ocasionando desaliento. No cabe duda de que esta coronacrisis tiene dimensiones insospechadas y alcanzará otras que se escapan a nuestra limitada imaginación, todavía aferrada a habitualidades anteriores. Incidirá por completo en nuestras subjetividades, en nuestros imaginarios y en nuestros modos y mundos de la vida. Sin negar el carácter de experiencia inaugural, como decía Ramonet, bien entendida, esta crisis a la que se suman las guerras resultan solo el emergente y agravamiento de crisis más profundas y antiguas, de crisis estructurales como lo son en grado eminente la crisis ecológica, ambiental y climática, el expolio de los recursos naturales, a los que prefiero llamar bienes comunes, la crisis migratoria, el exterminio o descuido sistemático de poblaciones indígenas, afrodescendientes u otras minorizadas, y la profundización de las desigualdades y del hambre en diversas regiones de la Tierra. Nuevamente con Nancy, puede afirmarse que este virus demasiado humano y producto de la mundialización es solo síntoma. Dice Nancy, cito, la pandemia de la COVID-19 no es más que el síntoma de una enfermedad más grave que alcanza a la humanidad en su respiración esencial, en su capacidad de hablar y de pensar, más allá de la información y del cálculo. Fin de la cita. Carentes del don de profecía, empero, la magnitud de lo que está pasando permite inferir que el mundo del futuro próximo será muy diferente de aquel en el que estábamos hace apenas unos meses atrás. El pensar la coronacrisis y la guerra,
en la disputa que ello genera y debe generar, se juega una intensa parte de nuestra supervivencia como especie, pero también de nuestra lucha por el imaginario cultural, vale decir, de nuestro desideratum de humanidad. Esto significa que hay que cambiar desde la raíz. Un argentino radicado en el exterior desde los años 70, el matemático Silvio Funtovix, en una entrevista realizada hace poquito, en el mes de enero, decía lo siguiente: un cambio siempre es una tragedia, pero cuando hay tantas tragedias en paralelo, a lo mejor el cambio no es una tragedia tan grande, comparando con las otras tragedias que se están sucediendo al mismo tiempo. Fin de la cita. Sobre el final de la conferencia voy a volver a hablar de Silvio Funtovix, realmente. Bueno, esto vale como introducción, es decir, efectivamente estamos en una situación tremebunda, ¿eh? En una situación que se nos escapa, en una, como yo decía, época truculenta. Puse después algunos hitos para la reflexión que voy a seguir más o menos para no aburrirlos. Algunos les voy a dar mayor intensidad, otros menos. Ustedes después me van a preguntar. Quise hacer de la conferencia algo más o menos amable, no un conjunto de datos y citas. No voy a insistir tanto en las discusiones teóricas, que son numerosas, han sido bastante estudiadas, sino algunos de los grandes hitos que me conducen a mí a las conclusiones a las que quiero arribar. La primera, o el primer hito, es el del silencio como síntoma. Cuando puse este título recordé una experiencia que me había contado un profesor ya fallecido, amigo, de un choque de trenes en el que él había estado. Chocaron trenes que iban de Buenos Aires a Mar del Plata y bueno, hubo gran mortandad, hubo heridos, de todo, pero él me contó que lo más tremebundo del choque fue que cuando terminó el estrépito hubo un gran silencio. Después se escucharon los quejidos, los llantos, los gritos, pero la primera reacción fue la del silencio. Y esto me llevó a pensar en un libro hermoso que recomendé su lectura, que fue pionero para el estudio de la cuestión ecológica, ambiental, etcétera, que fue Primavera Silenciosa, de la bióloga norteamericana Raquel Louisa Carson, libro del que se cumplen exactamente 60 años. Voy a leer, está disponible en internet, tanto en inglés como en castellano, y realmente lo recomiendo, aunque quizá no participo totalmente de las ideas un tanto conservacionistas, podríamos decir, de Carson, que es la que dispara la gran discusión, no solamente sobre el tema que trata el libro, sino la gran discusión ambiental, sobre todo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, leo el primer epígrafe y fragmentos del primero de los 17 capítulos del libro. Tiene 2 epígrafes. El primero es del poeta inglés John Keats, sobre el que tan hermosamente trabajó nuestro Julio Cortázar, y dice lo siguiente: los juncos se han marchitado en el lago y ningún pájaro canta. Ahí termina. Y dice Carson en el primer capítulo, que se llama Fábula para el día de mañana. Fábula, atiendan que es una fábula. Había una vez, empieza como todas las fábulas, había una vez una ciudad
en el corazón de Norteamérica, donde toda existencia parecía vivir en armonía con lo que la rodeaba. La ciudad estaba clavada en el centro de un tablero de ajedrez de prósperas granjas, con campos de cereales y huertos, donde en primavera blancas nubes de flores sobresalían por encima de los verdes campos. Salteo. La comarca era famosa por la abundancia y variedad de sus pájaros, y cuando la riada de las aves migratorias se derramaba sobre ella en primavera y en otoño, la gente llegaba desde grandes distancias para contemplarla. Y sigue la fábula. Entonces, un extraño agostamiento se extendió por la comarca y todo empezó a cambiar. Algún maleficio se había adueñado del lugar. Misteriosas enfermedades destruyeron las aves de corral. Los ovinos y las cabras enflaquecieron y murieron. Por todas partes se extendió una sombra de muerte. Los campesinos hablaron de muchos males que aquejaban a su familia. En la ciudad, los médicos se encontraron más y más confusos por nuevas clases de afecciones que aparecían entre sus pacientes. Hubo muchas muertes repentinas e inexplicables, no solo entre los adultos, sino incluso entre los niños, que de pronto eran atacados por el mal mientras jugaban y morían a las pocas horas. Se produjo una extraña inquietud. Los pájaros, por ejemplo, ¿dónde se habían ido? Mucha gente hablaba de ellos, confusa y preocupada. Los corrales estaban vacíos. Las pocas aves que se veían se hallaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces. En las madrugadas que antaño fueron perturbadas por el coro de gorriones, golondrinas, palomos, arrendajos y petirrojos y otra multitud de gorjeos, no se percibía un solo rumor. Solo el silencio se extendía sobre los campos, los bosques y las marismas. Un ceñudo espectro se ha deslizado entre nosotros casi sin notarse, y esta imaginaria tragedia podría fácilmente convertirse en completa realidad que todos nosotros conoceríamos. Norteamericana se pregunta, ¿qué es lo que ha silenciado las voces de la primavera en incontables ciudades de Norteamérica? Este libro trata de explicarlo. Fin de la cita de estos fragmentos. La respuesta a qué es lo que ha silenciado las voces de la primavera se da a lo largo del libro y se resume en la siguiente frase: es un elixir de muerte. ¿Cuál fue ese elixir de muerte? El diclorodifenil tricloroetano, es decir, el DDT, cuyas propiedades como plaguicida fueron descubiertas en 1939 y recomendado su empleo por las autoridades estadounidenses en 1957. Ella escribe este libro justamente en denuncia de estos usos del DDT. Le trae, por supuesto, aceptación, pero también numerosas y grandes dificultades, y muere bastante joven sin haber visto algunos logros de su prédica, víctima de un cáncer de mama. Pero hay otros silencios cómplices, al igual que este. Son los silencios actuales, ya no hablo de los pájaros que no cantan. Hablo de las voces que son silenciadas, de los males que no se dicen y, por supuesto, menos se busca su remedio. El hambre, el agotamiento
de los bienes comunes, la criminal distribución de la riqueza, la perversión de la democracia en representaciones carentes de legitimidad, la injusticia social, la injusticia hacia los seres vivos, la injusticia ambiental generalizada y un largo etcétera que ustedes pueden ir poniendo. Este sería el primer hito a pensar, para reflexionar. Hay otros hitos, digo otros porque son muchas cosas a lo largo del tiempo y actualmente, pero que yo las resumo bajo el título de otras ontologías. Es decir, la ontología en la que vivimos y nos movemos y pensamos y actuamos en Occidente o en los países periféricos del Occidente en general, no es la única, ni es la mejor. Si hacemos breve memoria, podemos pensar en algo muy conocido. En la fecha de 1492, cuando se produjo el supuesto descubrimiento de América como condensación de los descubrimientos del otro realizados por los europeos desde los comienzos de la modernidad. Recuerdan que Boaventura de Sousa Santos, en un muy buen artículo que se ha reproducido muchas veces, denominó que hubo descubrimientos imperiales, y estos descubrimientos imperiales son los descubrimientos del otro o de lo otro. El otro como diferente, que fue el Oriente, el otro como inferior, el salvaje o bárbaro, primero los pobladores de América y de África, pero yo tendría que decir en rigor de justicia, primero los pobladores de las Islas Canarias. Las Islas Canarias fueron el ensayo primero de España para dominar a los moros, expulsar a los judíos y después venir a América. Entonces los primeros salvajes y bárbaros fueron los pobladores de las Islas Canarias, que fueron exterminados, casi, se salvaron algunos pocos, exterminada su lengua, se salvó también el guanche, y reemplazada esa población exterminada con la práctica colonial del reemplazo poblacional, reemplazada con flamenco, reemplazada con otros pobladores. Bueno, entonces, el otro como inferior, salvaje o bárbaro. Y finalmente, lo otro como exterioridad, la naturaleza. Esto es fundamental. Esto hace o es parte del ADN de ese ego cónquiro de quienes dominaron América, pero no solamente dominaron a América, intentaron hacerlo con el resto del mundo, sino que también nos impusieron su lengua, su religión, su ciencia, su tecnología, sus modos de vida, etc. Pero estamos hablando fundamentalmente hoy de la, no me gusta la palabra naturaleza tampoco, bueno, porque nosotros somos naturaleza, ¿no? Cosa que la modernidad parecía negar. Entre otros textos, en un artículo publicado también casi al comienzo de la pandemia, me dediqué a buscar esas cosas, precisamente el 4 de abril del 20, en la Jornada de México, Dussel recordaba esta fecha de 1492 como la de la inauguración del sistema capitalista, lógicamente, con una ideología moderna eurocéntrica, colonial y patriarcal, que fue constituyendo a Europa como centro del sistema mundo gracias a su violencia conquistadora, para culminar luego la tercera modernidad en la producción de la revolución científica del siglo XVII y la revolución tecnológica del XVIII. Y dice Dussel, el europeo se situó como explotador sin límite de la naturaleza, cosa que conocemos bien, despreciando el valor cualitativo de la misma. Y en especial, cito, su nota constitutiva suprema, el ser una cosa viva, orgánica,
no meramente maquínica, no ser solo una cosa extensa, cuantificable, tal como lo había establecido don Renato, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la división entre la res cogitans y la res extensa. Yo le digo don Renato porque ya tantos años de haber leído a Descartes es un familiar. Entonces ustedes disculpen, don René Descartes. Bueno, hoy, cuando todavía estamos en pandemia y sus efectos deleterios se ven agravados por los males de la guerra, resulta más vigente aún lo que Dussel dice en ese artículo. La naturaleza no es un mero objeto de conocimiento. Yo añadiría, no es un mero instrumento de dominación. No es un mero instrumento para el enriquecimiento, para hacer con ella lo que los seres humanos quieran, sino, sigo con Dussel, es el todo, la totalidad dentro de la cual existimos como seres humanos. Fin de la cita. Esto quiere decir, no existimos como espectadores de la naturaleza. Cuando a veces nos sentimos espectadores de un paisaje, no, nunca somos espectadores del paisaje, somos parte de él, aunque seamos turistas. Somos parte siempre. En consecuencia, dirá Dussel, que comparto plenamente esto, el principio fundante de la ética es el de la afirmación de la vida en general. Y dice Dussel, y ahí le sale la fibra cristiana, y de la vida humana como su gloria. Subraya eso. ¿Por qué? Por una cosa que ya también lo había señalado Hans Jonas, porque la vida humana es la condición de posibilidad absoluta y universal de todo el resto, de la civilización, de la existencia cotidiana, de la felicidad, de la ciencia, de la tecnología, hasta de la religión, pero también y sobre todo es la responsable de la vida, es la responsable de la vida de todo el resto, por lo menos en nuestra situación actual. Entonces, dice Dussel, se trata de interpretar la presente epidemia como si fuera un boomerang que la modernidad lanzó contra la naturaleza ya desde sus comienzos y que vuelve a ella en la forma de un virus de los laboratorios o de la tecnología terapéutica. Fin de la cita. Dussel hace una apuesta, por supuesto. Dussel es un tipo optimista, bien lo sabemos, ¿no? A que la experiencia de la necrocultura, como llama él, la cultura de los últimos 5 siglos, permita a esta humanidad del siglo XXI pensar que es posible afirmar la vida por sobre el capital, por sobre el colonialismo, por sobre el patriarcalismo y por sobre muchas otras limitaciones que destruyen las condiciones universales de la producción de esa vida en la tierra. Fin de la cita de Dussel. En esta búsqueda, necesariamente debemos volver nuestra mirada hacia otras ontologías, como yo decía. Esas ontologías que el pensamiento moderno desplazó y dejó en el olvido, como las analógicas. Pensamiento analógico tenemos en el Renacimiento, por ejemplo, o intentó liquidar, como es el caso del animismo. Ontologías en las que está supuesta la relacionalidad estrecha de los seres humanos con los demás seres vivos e incluso con sus paisajes, hábitats, con los elementos. Cuando digo elementos, digo los 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Como bien decían los antiguos, son parte nuestra, son parte de nuestro propio ser, y eso lo olvidamos, salvo cuando el médico dice: señora, tome mucha agua, y le recuerda que uno tiene una composición bastante impresionante de agua en su materialidad, ¿no? Bueno, volviendo al principio.
con humildad total, entonces, y esto es filosofía, ecofilosofía intercultural, con humildad total, trata de reaprender en el diálogo con saberes que no tienen necesariamente o que no guardan las formas de la ciencia occidental, pero que quizá encierren las claves para que nuestro relacionamiento con los demás seres sea más positivo. Voy al tercer hito que le había puesto a Mónica. Como ven, no estoy recorriendo teorías, estoy hablando de hitos en la historia y que llegan hasta nosotros en muchos casos, que nos hacen pensar. No quiero hablar de teoría porque si yo me meto a hablar de las teorías de los ambientalistas, de los ecologistas, la ecología profunda, etcétera, etcétera, es un berenjenal de nombres y de posiciones y de debates que no nos dejaría demasiado satisfechos hoy. Pero vamos a otro hito y también le pongo fecha. Le pongo 1972. Fíjense, 1492, 1972. Hicimos un salto en el tiempo con nuestras botas de 7 leguas en el pensar, o en el sentipensar, hacia otra política y hacia otro derecho. Del 5 al 16 de junio del año 1972, se desarrolló en Estocolmo la primera cumbre de la Tierra. Su denominación original fue Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Y es interesante el cambio de denominación, de conferencia, bla, 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 a cumbre de la Tierra. Esto está indicando, diríamos, la conciencia de gravedad que tenía esta reunión. Bueno, por supuesto, había algunos precedentes, como el que ya les comenté, de Primavera Silenciosa de Carson, pero también este informe famoso, el de los límites del crecimiento, que fue el informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad que hicieron 17 integrantes del MIT. También en el año 1972. No voy a traer acá la discusión sobre el informe, pero sí que el informe levantó ampollas y discusiones, así como adhesiones. Y no quiero olvidar de algo que nos llega más de cerca a los latinoamericanos, y que es unos meses anterior a la Cumbre de la Tierra. Es el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo de Juan Domingo Perón, quien, exiliado en Madrid, pero como uno de los gestores de la posición del tercer mundo, se adelanta en unos meses a la conferencia de las Naciones Unidas, dado que el documento es del 21 de febrero de 1972, en el que insiste en la necesidad de que la concientización sobre la necesidad de un cambio de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza se transforme en acción a través de los dirigentes políticos. Y como voz de orden dice, tenemos que cambiar las ciudades cárcel del presente por las ciudades jardín del futuro. Recomiendo que lo lean, está disponible en internet, es muy cortito y es sumamente interesante. Después esto diríamos, se hace modelo ya cuando Perón vuelve a la Argentina en el año 1974. El modelo argentino para el proyecto nacional tiene ya en ese momento un capítulo dedicado a la ecología. Bueno, han transcurrido muchos años de esto, ¿no? Estamos en del 72. Les recuerdo, por ejemplo, que en el año 2010 Evo Morales quiere hacer aprobar la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, pero todavía no fue
perdón, la declaración es del 2010. Evo pide que se la apruebe a la ONU en el 2012 y todavía no se aprobó. Y por supuesto tenemos una cantidad de legislaciones locales, como las constituciones nacionales, de Bolivia y Ecuador. Ahora veremos qué pasa con el proyecto de Chile, por supuesto. Algo hay en la constitución colombiana, algo muy poco en la nuestra, etc. Bueno, pero quiero que recuerden por lo menos esta otra fecha. Hay otro hito para mí muy importante, sobre el que me voy a explayar muy poquito, pero que es el movimiento al que en sentido amplio, digo, no todos toman para sí la denominación, al que en sentido amplio yo le doy el nombre de ecología política. Ecología política es una expresión que tiene dueños en el trabajo con estos temas. Pero dentro de la ecología política yo pondría algunas formas del marxismo ecológico. Hay un muy buen volumen de la revista Herramienta sobre esto. Y volviendo a un autor que nombré casi al comienzo, las contribuciones de Silvio Funtovics y de Jerome Revitz sobre ciencia para la era postnormal, que son de la década del 90 y continúan. Esto es muy interesante porque ellos introdujeron en el modelo científico la discusión de la incertidumbre, del error, de los valores, y no lo hacían solamente, o no lo hacen solamente desde un punto de vista meramente epistemológico, es decir, no es un juego de científicos, sino que lo hacen con un propósito político, realmente. Esta ciencia para la era postnormal es una epistemología política. En el 93 publicaron en Argentina una obrita que se llamó justamente Epistemología Política, Ciencia con la Gente. Y es un modelo de trabajo interesante, yo diría con una inspiración más bien frankfurtiana, pero donde se trabaja, ¿no es cierto?, la posibilidad de una comunidad de pares ampliada para que discutan aquellos aspectos de, diríamos, la política y el desarrollo que interesan y que involucran a la sociedad. Por ejemplo, la discusión de una represa, de la discusión sobre la instalación de una represa o sobre el trazado de una carretera, un puente, etcétera. Lo digo como cosas más o menos entendibles fácilmente. Justamente ahora, esa entrevista que yo les conté al comienzo y que lo cité a Funtovics, justamente esa entrevista apareció en la gran revista de ecología política dirigida por el economista catalán Joan Martínez Alier. Entonces, vuelvo a indicar, ¿no es cierto? Hay estos materiales disponibles para que nosotros veamos un trabajo interdisciplinario sobre estas cuestiones, pero además con un profundo contenido político, realmente. Bueno, quinto elemento, me voy acercando a la hora, así que no quiero aburrir. Quinto hito a tener en cuenta, algunas contribuciones contemporáneas. Voy a citar nada más que a dos personajes de nuestro tiempo. Y los dos argentinos, miren qué casualidad. Disculpen los que no son argentinos, pero bueno, van a ver por qué son dos argentinos. El primero es nada menos que el Papa Francisco, ¿no? Jorge Bergoglio para nosotros, que sin embargo es decisivo en la discusión contemporánea, ustedes lo saben, a través de la encíclica, la Laudato Si, del año 2015, donde se plantea por primera vez, eso me lo hizo notar Antonio Brailovsky al día siguiente de la
de la publicación, se plantea por primera vez el derecho humano al agua. Hemos estado discutiendo el derecho al agua en muchos lugares, tuvimos guerras del agua en Bolivia, etcétera, pero ahí por primera vez se dice que el agua es un derecho humano. Y un derecho humano contemplado en una perspectiva ecológica, por supuesto, amplia. Pero además de esto, bueno, yo diría que el Papa escribe desde lo que se puede llamar técnicamente un antropocentrismo débil. Eso de antropocentrismos débiles y fuertes, biocentrismos débiles y fuertes, es toda una clasificación y una discusión. Pero a este documento yo sumaría un documento muy, muy bien escrito y muy desde lo que podríamos llamar, con esa expresión que Falsborda le robó a un indio caribeño de la costa caribeña de Colombia, desde el sentipensar, realmente. Está escrito no solamente desde la inteligencia o con la inteligencia, sino también con el sentir y con la emoción. Bueno, es el Querida Amazonia. Querida Amazonia es el texto en el que el Papa le pone como el broche final al documento del Sínodo de la Amazonia de 2019, donde expresa de modo así poético los 4 grandes sueños que le inspira la Amazonia: el sueño social, el sueño cultural, que en realidad es intercultural, el sueño ecológico y obviamente, siendo el Papa, el sueño eclesial. Entonces, a mí me parece que esta es una de las contribuciones importantes de nuestro tiempo, a tomar en cuenta, porque su posición ha tenido cierta trascendencia, yo diría. Después, con la pandemia, la guerra, en fin, las cosas se desdibujaron un poco. El otro argentino al que quiero hacer referencia es a un querido amigo, profesor, maestro, uno de los grandes de la filosofía de las ciencias en América Latina, que es Ricardo Gómez. Ricardo Gómez, para quienes no lo conocen, fue un brillante profesor en sus años de juventud, llegó a ser decano de la carrera de filosofía en la Universidad de La Plata, allí dirigió el Instituto de Filosofía de las Ciencias, la revista de Filosofía de las Ciencias, pero fue perseguido por la dictadura y se tuvo que exiliar. Bueno, la gran parte del resto de su vida realmente lo pasó en los Estados Unidos. También formó parte del cuerpo de profesores que otros 2 grandes exiliados, Rodolfo Agoglia Se nos perdió Alcira. Vamos a esperar un segundo a ver si logra reconectar. Sí, su conexión estaba en rojo, de hecho. Les dejé en el chat el enlace para acceder a un libro que dejó Alcira y al escrito con el que está trabajando hoy. Muchas gracias, Mónica, por esos aportes. Voy a disfrutar leyendo la obra de Alcira. No, por favor, de nada. ¿Ahora me escuchan? Ya. Sí, Alcira, Adelante. adelante. ¿Sí? Bueno, listo entonces. No sigo con la anécdota para seguir hablando de Ricardo. El trabajo científico de Ricardo Gómez puede inscribirse totalmente en una línea de filosofía liberadora y también intercultural,
aun cuando sea sobre filosofía e historia de la ciencia. Él se ha dedicado especialmente a defender, como lo ha hecho Dussel, pero con muchos más elementos epistemológicos, la idea de la economía como ciencia social y como ciencia política. Y también se ha dedicado a la filosofía de la tecnología. Actualmente Ricardo tiene 86 años, en este momento está, por suerte para nosotros, en Buenos Aires. Bueno, contra la idea del fin de la historia que tanto le gusta al neoliberalismo, porque es consistente con el status quo que pretende la economía actual, sostiene Gómez que en América Latina estamos moviendo su rueda nuevamente. Ricardo tiene una frase que repite en todos sus libros y trabajos que dice: estamos siempre en camino. Y este en camino no es solamente en camino de la ciencia, sino que también es el en camino de la historia y de la historia de la liberación. En sus escritos más recientes, esta agencia se despliega como una ecosofía liberadora radical, que tiene a la filosofía política como parte de ella y a la ética como su centro. Y para eso propone 8 principios normas que se pueden sintetizar del modo siguiente. El primero, el rechazo a la dicotomía seres humanos-naturaleza en favor de una imagen relacional totalizadora. El segundo, un igualitarismo biosférico. ¿Qué quiere decir con esto? El respeto igual por todas las formas de vida. En tercer lugar, la defensa de la diversidad. En tanto, la diversidad mejora la capacidad de la supervivencia de nuevas formas de vida y de la simbiosis como habilidad para coexistir. La defensa del anticlasismo, es decir, de toda jerarquización que suponga un ejercicio de la dominación. En quinto lugar, la eliminación de la polución y la destrucción de recursos. En sexto lugar, rechazo del dilema crecer o morir como dinámica del desarrollo económico y creación de economías alternativas. Cuando nosotros nos hablan del crecimiento del PBI, ¿no? Yo personalmente, no sé el resto de los que aquí me están escuchando, pero personalmente a mí se me produce una reacción alérgica, porque el crecimiento del PBI no significa necesariamente en el bienestar de la población, ni que la vida en nuestros países sea respetada. No lo digo esto referido a la discusión del aborto, que eso es otra discusión, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, sino lo estoy diciendo en el sentido del respeto por todas las formas de vida y el cuidado por estas formas de vida. Bueno, en séptimo lugar, él habla de la aceptación del principio de complejidad, pero entendido en este sentido, en sentido económico, es decir, subordina las economías complejas a criterios ético-ecológicos y por lo tanto se defiende la variedad integrada de distintos modos de vida agrícola, industrial, sea o no especializado, intelectual y manual. Y por último, la aceptación del principio de autonomía, enfatizando la autonomía local y la descentralización. Esos serían los 8 principios de modo muy resumido. Yo los voy a usar, por eso que los estoy diciendo. Me caí. Uy, Alcira, ¿estás bien? Me resbalé del asiento. Soy el esposo de Alcira, se acaba de caer, enseguida se levanta y vuelve. Ay, gracias, Jorge. Lo importante es que esté bien. Claro. Sí, yo me asusté porque pensé que estaba sola. Sí. Si está sola, es más difícil solucionar su caída. Ay, y es que es de rueditas. Claro.
No te agarren el chichón, por favor. El sillón no. Gracias. Dame un sillón. ¿Estás bien, Alcira? Disculpen por el mal momento. No, quedamos asustados. Yo también, yo también y mucho. Me imagino. Lo que pasa es que me senté en un sillón equivocado, es decir, me senté en el sillón de él, que tiene otro tipo de estabilidad que el mío. Bueno, no importa. Sigamos después del susto. Entonces, según Gómez, la ecosofía se inscribe hoy y es parte imprescindible de una filosofía liberadora auténticamente nuestroamericana, que él dice es una filosofía consistente y funcional a una defensa sustentable del medio ambiente en todos sus aspectos y dimensiones. Siguiendo a Dussel, señala que el principio material de una ética ecosófica se convierte en el núcleo ético del principio material crítico-político. Dice Dussel, citado por Gómez, debemos en todo actuar de manera que la vida del planeta pueda ser una vida perpetua. Y según Gómez, esto debe complementarse con la vigencia de un principio económico, con la vigencia de un principio económico normativo que imponga la necesidad de alternativas plurales al paradigma económico reinante para que sea posible efectivizar el principio material crítico político. Como yo digo, con Agoglia y con Roy, sureando, Gómez concluye su convocatoria ecosófica, ético-política liberadora, como propuesta utópica de futuro de liberación integral realizable para América Latina, en primer término y con extensión planetaria. Dice, la ecosofía es la filosofía para ese lugar utópico, para el lugar de lo que es nuevo en el futuro, requerido por lo que es el presente, al cual queremos superar como condición de nuestra propia supervivencia humana. Pero supervivencia humana va siempre junto con la supervivencia de toda forma viviente. Si no, no hay supervivencia posible. Por eso que Ricardo también va a rechazar, al igual que Fournier-Betancourt, al igual que Dussel, yo lo comparto plenamente, todas esas ideas de poshumanismo, transhumanismo, de interacción de los seres humanos con la máquina, etc. Bueno, para ir terminando el último punto, bases para una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora, elementos para un cambio de paradigma. En 10 minutos termino, para que no se aburran mucho. En primer lugar, tenemos que cambiar el paradigma en nuestros modos de conocimiento y de saber. Nuestro paradigma tiene que ser el del sentipensar, el de ese indio caribeño que supo con tanta lucidez inspirar después a Orlando Falsborda y a partir de él a todas y todos nosotros. En segundo lugar, tenemos que estudiar esas ontologías racionales para ir superando la ontología, llamémosla naturalista, en la que estamos inmersos. En tercer lugar, tenemos tanto en la línea de la filosofía de la liberación como en la línea
de una filosofía del concernimiento y del reconocimiento crítico intercultural, tenemos que pensar desde una ética y una política heterónomas, es decir, donde la voz de orden, el imperativo, sea el otro. Y en este caso el imperativo es la vida del otro, de la otra, de las culturas, de las formas de vida, de los seres naturales, y como yo les decía también, de esos seres de los seres, vivientes, de esos otros seres naturales que nos acompañan y que son parte de nuestra propia sustancia: tierra, aire, agua, fuego. Obviamente, en oposición crítica al neoliberalismo y en discusión qué es lo que nos está dañando desde la raíz, y discusión de las teorías desarrollistas y de las ideas de desarrollo contemporáneos. Ahí también corremos un riesgo bastante serio. Hay toda una tradición nuestroamericana de discusión del desarrollismo. Tenemos que recuperarla. No solamente las teorías de la dependencia, hay otras discusiones mayores, nuevas incluso. Bueno, eso es necesario recuperar. No tenemos que aceptar que nos vendan el desarrollo como liberación. Ir hacia modelos alternativos. Por lo tanto, promoción de formas comunitarias de relacionamiento, trabajo, producción y circulación de bienes, siguiendo el ejemplo de culturas comunitarias actuales, sean culturas de matriz indígena o no. Pensar de una nueva forma la justicia, como lo ha hecho también nuestro amigo Ricardo Salas Astraín y su equipo. Una justicia contextual, intercultural y ecocentrada, que considera los derechos humanos y en especial los derechos culturales y los de todos los seres vivos como derechos del otro, es decir, derechos de la víctima, del olvidado, del expoliado, que no son solamente grupos humanos, sino que también lo son los seres vivos, los nichos ecológicos, los paisajes, etc. Bueno, esta sería un poco la propuesta de una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora. Como decía Ricardo Gómez en la cita que yo leí al final, es la filosofía para ese lugar utópico. Pero cuidado, ¿cómo vamos a entender la utopía? Lo sigo diciendo con él: para el lugar de lo que es nuevo en el futuro, requerido por lo que es el presente, presente en el que la vida está en extremo peligro, presente al que queremos superar como condición de nuestra propia supervivencia, y yo le añadiría, con la frase feliz de nuestros pueblos originarios, condición también del summa causae. Bueno, muchas gracias Mónica, y perdonen, ahora voy a ver qué le pasó a mi rodilla. Gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, intervenciones, etcétera, podemos seguir. Primero que nada, gracias, Alcira. Gracias porque, bueno, son tantos hitos que tenemos que ir trabajando, y sobre todo esto que decías al final, ¿no? Respecto de la idea de desarrollo tan criticada y tan trabajada por Rodolfo Kusch, pensando en la cultura, el ethos del desarrollo, ¿no? Que de algún modo es algo que tiene que ver con el progreso, es decir, nos cambiaron el progreso por el desarrollo, y qué será eso que se tiene que desarrollar o desenroscar, si se quiere. Me parece que tenemos que trabajar en eso, y estoy pensando en hacer algo que tenga que ver con la idea de progreso y desarrollo. Así que gracias, porque me sirve muchísimo lo que estuviste trabajando hoy.
Bien, Bueno, le dejo la palabra a Jaime y quien quiera participar, o bueno, hay muchos agradecimientos en el chat. Es difícil que tomen la palabra, pero agradecen y agradecen sobre todo porque hay mucho docente y mucha docente en este seminario y, y es como que les permite pensar en algo más novedoso, con lo cual te agradecen en el chat. Te dejo entonces, Jaime, te dejo el micrófono. Gracias, Mónica. Yo esperaría un poquito a que empiecen a brotar las preguntas. Cuando uno escucha una conferencia así, se queda pensando mucho tiempo, se queda ordenando las ideas, se queda intentando establecer relaciones entre lo que sabemos, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido. De modo que es muy difícil que la pregunta venga inmediatamente y por lo tanto yo diría, esperemos un poquito. Tienen la palabra, por supuesto, todos quienes quieran hacerle preguntas a Alcira. La conferencia ha sido muy interesante y claro, nos pone en el tema de lo que es la filosofía latinoamericana hoy en día. Y ahí hay miles de interrogantes también, ¿verdad?, a las que tenemos que ir apelando. Yo te pregunto, Alcira, para comenzar, si este paradigma, si este nuevo paradigma encuentra una síntesis en algún momento o por ahora es algo que está por construir, está todavía como un desafío por delante. sí, yo te diría que está como desafío. Ujú. Está como desafío, es decir, tanto lo veo, bueno, por el lado de la filosofía de la liberación, lo veo como desafío en Dussel, aunque él lo ha desarrollado bastante. Lo veo como desafío en lo que vi de Gómez, aunque él tiene muy bien criticado, epistemológicamente criticado, todo el neoliberalismo, por supuesto, las bases del neoliberalismo, sobre todo con su gran disección de Popper, que es el mentor del neoliberalismo, sin duda. Y en la filosofía intercultural también. Es decir, hay trabajos, en la filosofía intercultural ya en algunos congresos de hace ya bastante tiempo se han estado planteando estas cosas, pero todavía no hay, diríamos, un sistema va a ser imposible, porque la filosofía intercultural no es sistema, es decir, pero una presentación más consistente. Y pienso que esto es también una necesidad, y es una necesidad porque nosotros queremos recoger sobre todo la experiencia de aquellas sabidurías no canonizadas por la ciencia occidental. Entonces, las sabidurías que se encierran, por ejemplo, en las universidades indígenas, pero también en otros grupos, no solamente en América Latina, que sería bueno, mi principal preocupación, o en nuestra América, pero sí también en África, en Asia, creo que, y en la propia Europa. Es decir, porque en Europa una cosa son los centros de poder intelectual y otra cosa son determinados lugares en donde se cultiva otro tipo de saberes. Entonces, me parece que hay mucho trabajo para hacer. Trabajo exploratorio, pero también un trabajo de diálogo que vaya en construcción. Es decir, para la filosofía intercultural, en realidad, la idea de un saber universal a priori no existe. Lo que tenemos es eso, diálogos que van facilitando el intercambio y la construcción, una construcción siempre, como decía Ricardo Gómez, en camino, ¿no? Siempre vamos intercambiando, esos diálogos nos hacen cambiar y si podemos también cambiamos un poco la realidad con esa forma. Pero puede conjugar, por supuesto, en algunas propuestas políticas, de eso que duda cabe, ¿no? Claro. Pero ahí estamos, digo. Y son diferentes
personas que trabajan en diferentes lugares, tratando en la medida de lo posible de hacer sinergia, pero bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Alcira. Nos has puesto una inmensa tarea por delante y vamos a comenzar desde hoy día mismo a recopilar tanta información, ¿verdad? Para ver cómo podemos de alguna manera iniciar este proceso, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Una nueva forma de pensar para América. Bueno, seguimos esperando más preguntas, Acá tenemos una comentarios. que está en el chat. Se pregunta Teresa, ¿cuál es el papel de la filosofía en el cuidado del otro y de nuestro entorno? A ver, depende de qué entendamos por filosofía. Si entendemos una filosofía, como diría mi amigo Fournet, responsiva, utilizando el término que también fue de Levinas, que también es la filosofía tal cual la entiende Dussel, la entiende la filosofía de la liberación. Bueno, efectivamente la filosofía tiene un gran papel en pensar el cuidado del otro. Y el cuidado del otro es una categoría que no solamente es propia de la ética, sino que también debería ser una categoría política. Es decir, pensar la política como cuidado del otro. ¿Recuerdan ustedes que Martí en Nuestra América dice pensar es servir? Bueno, eso significa para mí la filosofía como cuidado del otro en el sentido de cuidado de lo humano y también de lo no humano, y de la diversidad de lo humano y de lo no humano. Es decir, la filosofía tiene una responsabilidad y tiene un gran papel. Por eso que la filosofía académica, que muchas veces se limita a la profundización, al estudio eruditísimo de autores, bueno, corre el riesgo de olvidarse de esto. No nos olvidemos que existen numerosos ejemplos en la historia de la filosofía como cuidado, y en la filosofía que se enseña normalmente en las academias. Ya, por ejemplo, un autor como Epicuro pensaba la filosofía como cuidado, la filosofía terapéutica, realmente. Hay un hermosísimo libro que es una novelita filosófica de una autora norteamericana, Martha Nussbaum, que se llama Las terapias del deseo. Y entonces las terapias del deseo, no les voy a contar la historia, búsquenla. Las terapias del deseo muestra eso, pero es una novela, es una novela filosófica. Tiene una protagonista que se llama Nikidion, que quiere decir victoria pequeña. Bueno, o pequeña victoria. Bueno, léanse esa novelita y van a ver entonces cómo ya diríamos, en esa antigüedad estaba la idea de la filosofía como cuidado, cosa que también aparece un poco en los diálogos platónicos, es decir, hay toda una idea de toda, no solo de la filosofía en el sentido académico del término, sino toda la sabiduría y la filosofía de distintos pueblos se encaminan a eso, a la filosofía como cuidado. Es decir, cuidado del otro, ser humano, de sí, pero también cuidado del medio natural. Y cuidado como política. A mí me parece que esto es interesante de rastrear en la tradición filosófica, porque esto se da, esto está presente. Y nos puede inspirar y nos puede ayudar, indudablemente. Gracias, Bueno, Alcira. Sí, esperamos, adelante.
Alberto Hernández pregunta, ¿hay quizá algún puente con la pedagogía de la tierra de Moacir Gadotti? A ver, sí, yo no la he trabajado, lo digo así. A Moacir Gadotti lo conozco por vía, por interpósita persona. Lo conozco a través de alguien que puso en práctica en la Argentina la idea de los foros educativos, ¿cómo se llamaban? Ciudad Educadora, no me acuerdo ahora exactamente el nombre que le había dado Gaidotti, y que fue un sacerdote jesuita, el padre Jorge Seibol. Yo participé en alguno de estos foros. Jorge Seibol es una de las personas que mejor ha trabajado entre nosotros la idea de ciudadanía intercultural. Un jesuita que trabajó también mucho, digamos, uno de los excelentes especialistas en místicas populares, y además un gran pastor, ¿no? Que ha hecho mucho trabajo de promoción social y pastoral en lugares así de gente bastante carenciada. Bueno, Jorge era amigo de Gaidotti y trabajó estas ideas, pero yo lo que conozco realmente lo he conocido a través de él, que también tiene un excelente comentario de la Laudato Si, Seibol, pero no directamente. Gracias por la pregunta, porque eso me ha creado la inquietud. Así que, gracias. Bueno, es Romina, no es Alberto, ¿ya? Lo Bueno, siento. Bien, Romina, gracias. gracias. Acá dice Luis Rosas, excelente conferencia, doctor Alcira. Hoy conocí nuevos conceptos que surgen desde los ámbitos naturales y culturales, que ahí están, pero que desde la filosofía le dan forma y sentido. No sé si, digo, porque yo me quedo pensando, ¿no? En que ponías el énfasis en que querés hablar de ecosofía, no de ecofilosofía. Y eso tiene me parece que tiene un tinte bien interesante, ¿no? Imagino yo, por esto de la sabiduría, más que filosofía, sino sabiduría. Se me ocurre, pregunto, ese es el punto. Es el punto y es lo que quiere la filosofía intercultural, el darle lugar a aquello a lo que se le había quitado el lugar. Es decir, darle lugar a las memorias sapienciales de los pueblos. Aquello a lo que no se lo llama filosofía, porque no se le quiso dar ese lugar. Entonces, ese es el punto, justamente, sí. Bueno, voy a saludar a Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto en saludarte. Te había visto. Hola, Romy. Hola, ¿cómo están? No pude cambiar mi nombre de perfil en este Zoom que ya vieron que lo usamos en casa todos y no sé qué pasó. Pero bueno, gracias, Alcira, de verdad, preciosa conferencia. Espero que esté bien tu rodilla. Gracias, sí. Pero voy a buscar la pedagogía de la tierra, justamente. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, creo que después de este tiempo tan hermoso, de tantas ideas, de tantos encuentros, no queda sino agradecerte profundamente, Alcira, por tu voluntad, tu buena voluntad, tu siempre estar disponible para entregarnos todos esos conocimientos que tienes, que son tan extraordinarios. Así que te estoy inmensamente agradecido por eso. Y en nombre de nuestra cátedra, pues un agradecimiento a todas y todos quienes nos han acompañado en esta velada. Por lo cual dejo a Mónica para que cierre este evento y desde ya muchas gracias. Alcira, un saludo muy cariñoso desde estas tierras frías. Gracias, Jaime. Igualmente. Ahora podremos inaugurar algún visiteo, ¿no? Sí. De ida y vuelta.
para las tierras frías y vos para Buenos Aires, que tampoco es tan cálido en esta época. Hoy estamos muy, muy emponchaditos acá. Sí, aquí estamos igual, sí. Mónica. Marcela, ¿tenés el Sí. micrófono abierto? ¿Querías decir algo? Adelante. Interesantísimo, Alcira. No voy a cansarme de agradecerte. No voy a cansarme de tener ganas de escucharte siempre por todo lo que nos aportás, como decía Jaime, por todas las mariposas pensantes, como decía Zambrano, que nos pones a revolotear, ¿no? Todo el tiempo para que vayamos reflexionando, o los aguijones, ¿no? Has aguijoneado mucho nuestra cabeza, con lo cual vamos a ponernos a pensar, sobre todo en esto del vínculo entre la literatura y la filosofía intercultural de algún modo, ¿no? Parece que eso lo tendríamos que ensayar un poco más. Gracias, nuevamente gracias Alcira, gracias Marcela por la compañía, gracias Jaime por estar siempre atento. Y bueno, este es el último encuentro de este seminario. Más adelante o el año que viene seguramente habrá algún otro. Tienen muchos seminarios en camino, ¿eh? No vamos a descansar. ¿eh? Bien. Yo me refería a mí. Yo por este año creo que voy a descansar porque la vuelta a la presencialidad es agotadora, porque se han sumado los trabajos virtuales con los trabajos presenciales, y en ocasiones estoy como abrumada, ¿no? Entonces lo decía por mí, Jaime, obvio, hay seminarios, veo que están todo el tiempo con seminarios y con congresos, así que felicitaciones también, porque la cátedra está trabajando mucho. Así es. Sí, nosotros también hemos recuperado la presencialidad con todas sus vueltas, como dice Mónica. Yo estoy dando clase de Filosofía de la Cultura Contemporánea en la facultad. Bueno, voy a viajar a Barcelona para el seminario y ya hicimos una primera actividad presencial en la facultad con la presencia de Ramón Grofogel y de Rafael Bautista la semana pasada, y ahora el 15 de junio vamos a hacer otra actividad presencial en homenaje al centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch, uniéndonos, diríamos, a los demás homenajes que se están haciendo, porque bueno, nuestra casa de estudios es el alma mater de Kusch, ¿no? Es donde él hizo su carrera universitaria. Vamos a declarar el mes de junio mes Rodolfo Kusch, también para la facultad. Pero lo hacemos presencial, todavía no tenemos aceitada la forma de hacerlo presencial y virtual a la vez. ¿Qué es lo que queremos hacer realmente? Porque nos encontramos con el problema ese, que durante estos 2 años hemos hecho una cantidad de amigas y amigos a través de la pantalla, y que ahora con la presencialidad, bueno, vamos a estar cerca algunas personas y otros se lo van a perder. Entonces eso no puede ser. Tenemos que ir resolviendo los problemas tecnológicos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar juntos y conmigo esta hora y media, por haberme sostenido durante la caída, y les mando un abrazo grande y quedo siempre dispuesta para consultas, preguntas. No tienen más que escribir a Jaime o a Mónica y se ponen en contacto, por supuesto. Así que un abrazo enorme, ecosófico, intercultural, nuestro americano liberador. Liberador. Marcelita, un cariñoso saludo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Es una oportunidad muy grande para mí. Creo que en cada sesión lo repetía, pero de verdad, el compartir con ustedes, el agarrar otros ámbitos, otros aires sureños que no tuve la oportunidad de ir, pero ojalá muy pronto y en algún momento pueda ir. Nada, mi agradecimiento por su cordialidad, por su acompañamiento, por su apapacho, y
Un apapacho bien grande desde México. Estoy con ustedes y cualquier cosa estoy para servirles, apoyarles, así sea para cantarles una canción mexicana. Muchas gracias, Marcelita. Vamos. Ya, Bien, hasta luego, bien. entonces. Cuídense Nos vemos. mucho, un abrazo. Excelente Un abrazo. tarde para todos. Tarde-noche. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Saludos a todos. Adiós. Tengo que detener la grabación.